Alerta en C5N, información de último momento referido al caso Melina Romero. Información que tiene Mauro Zeta y que es fundamental, Mauro. Sí, 3 novedades que vamos a desarrollar. Primera, el joven que aparece en el video dándole un beso a Melina quedó detenido. Hasta ayer era un interrogante la situación de este joven que tiene 17 años, que vemos en imagen a la izquierda, con una remera con colores o con matices y que ahora se va a besar con Melina en esta imagen. Queda preso de una manera bastante curiosa. Básicamente porque lo incrimina el que se autoincriminó. ¿Y dónde lo termina marcando, apuntando? En tribunales. Es interesante el dato. Este joven del beso se había presentado con su madre el día sábado a la noche en los tribunales de San Martín para ponerse a disposición de la fiscal. Y para dijo decir que no, que la acompañó hasta un determinado punto, que después se fue todo el grupo, pero él se fue para otro lado. Es lo que quería no contar. Participó. Es lo que quería contar, Agos. Él se presentaba para decir eso. Sí. Cuando estaba esperando para declarar con la mamá el del beso en calidad de testigo hasta ese momento, pasa esposado, secundado por agentes penitenciarios o la división custodia y traslado de la policía bonaerense, pasa, ¿quién? El que se había autoincriminado, Joel Emanuel Fernández, de 21 años. Y cuando pasa por delante de este joven, lo marca en presencia de testigos, de quien lo acompañaba en el traslado y de otros testigos, y dice, él también fue, él también fue. Con esa imputación, que es a la vista de testigos, dejaron detenido al del beso. Veremos qué surge de su detención. Bueno, en su caso, Mauro, y en función a su declaración, de no haber estado, de no haber ido a este templo Umbanda y posteriormente a esta casilla. No habría pruebas. Digo, no habría pruebas y sí es posible una reconstrucción de dónde estuvo este chico mínimo esos 3 días. Claramente, pero a partir de los dichos del que se incriminó, dejaron detenido al del beso, que ahora nos enteramos que es el 4º detenido, no es que hay un 5º. El del beso es el famoso 4º detenido que ayer se anunció. Vamos a dar solamente sus iniciales, FG, las iniciales de este detenido. Pero el dato más fuerte es otro. El que se incriminó lo hizo 2 veces. La causa tiene 2 autoincriminaciones. Voy a leer textual lo más fuerte de estas 2 autoincriminaciones. ¿Cómo arranca la historia? Le exhiben el video, pon el video, Gaby. Le exhiben el video del boliche a todo el mundo que tenía relación con la noche y con el boliche. Y aparece declarando la madre de una amiga de Melina, que le dice a la fiscal María Fernanda Villone, uno de los que está en el video es Joel Emanuel Fernández, alias Chavito. Lo citan a declarar a Chavito a la comisaría y cuando Chavito va en calidad de testigo, esto el jueves a la noche, Chavito dice textual: estábamos en el boliche, si querés vamos poniendo textuales, la declaración de Chavito. Estábamos en el boliche. Adentro del boliche, Toto y el Narigón comentaban que querían drogar y enfiestar a Melina. Textuales de la causa, Terracini. Adentro del boliche, escucha decir el Chavito, que es quien se autoincrimina, dice él, escucha decirle a Toto y al Narigón que tenían planeado drogar y enfiestar a Melina. También escucha, por boca del propio Toto, que esa misma madrugada del 24, Toto le cuenta que fueron primero a su propia casa, el templo Umbanda, y que después estuvieron con Melina, Toto y el Narigón durante 3 días. Estas son declaraciones que introduce la persona que se autoincrimina. Y dice también Toto, según cuenta el que se autoincrimina, dice, Toto me contó que tuvieron sexo con Melina, que la habían drogado y que en un momento determinado el Narigón y su tío la empezaron a golpear y la mataron. Que la desnudaron. ¿Su tío sería el propietario de la casa? El tío sería el propietario de la casa, que también está detenido. La desnudaron, la pusieron en una bolsa de nylon y la tiraron al arroyo. Hasta acá, Joel Emanuel Fernández
si bien contaba lo que hizo Toto y el Narigón, él no se ponía adentro del grupo. Hasta ahí no era una autoincriminación tal cual, sino que él mandaba al frente al Narigón, a Toto y al tío. Bien, cuando lo llevan a la comisaría para ampliar esta declaración, ahí, de acuerdo con la investigación de la fiscal Villone y en presencia no solo de policías, sino también de civiles, este tal Joel Emanuel Fernández, Chavito, se quiebra y dice: yo estuve ahí, el tío y el Narigón fueron los asesinos, yo no pude hacer nada para salvar a Melina, a mí me apuntaban con un arma en la cabeza. Ahí se ubica en el lugar, presenciando el homicidio de Melina. Lo que decíamos cuando se conocían pocos detalles, ¿por qué alguien se iba a autoincriminar? Entonces decíamos, si se arrepiente, el paso siguiente será, estaba amenazado. Exactamente. ¿Qué es lo que hace el que se autoincrimina? Dice, sí, reconozco que estuve ahí mientras pasaba todo, pero que no pude evitar el asesinato de Melina porque me pusieron un arma en la cabeza. Declara en la primera autoincriminación este sospechoso Chavito, Joel Emanuel Fernández. No conforme con esto, cuando lo llevaban el sábado para ser indagado por la fiscal en la camioneta de la División Traslado y Custodia, otra vez Chavito empieza a llorar y le dice al que lo trasladaba: yo no tengo nada que ver, fue el que vive a 3 cuadras de Chango Más. Él la agarró y la metió en la bolsa de nylon. Después tiraron el cuerpo al arroyo. Hasta acá pensaban que se refería a Toto, sumando más elementos por parte de este autoincriminado contra Toto, que es el que vive en el Templo Umbanda y es hijo de un pai. Pero cuando llegan a tribunales, mientras venía enlodando Chavito a Toto, cuando llegan a tribunales, Chavito se cruza en la sala de espera de la fiscalía con el que le dio el beso a Melina y dice: él también fue. Con ese relato quedó preso el del beso. Ahora, otro tema para anunciar. En las indagatorias, los 4 acusados negaron todo. Incluso el que se autoincrimina, Joel Emanuel Fernández, se declaró inocente. Toto se declaró inocente. El famoso tío o el pelado se declaró inocente y el pibe del beso se declaró inocente. ¿Qué dice, por ejemplo, el que se autoincrimina? Yo no estuve en el boliche el día 24, yo estuve el día anterior. Toto dice lo mismo, hay una confusión. Pero si está registrado en las cámaras de seguridad. Es lo que le dice la fiscal, todo muy bien, pero yo a usted lo veo en la cámara de seguridad, no me diga que estuvo el día anterior cuando yo lo veo el día del hecho. Pero en el acto de defensa que trataron de esbozar tanto Toto como el Chavito, que son, al parecer, los que aparecen complicados en esta historia, si le creen al que se autoincrimina, trataron de ubicarse en el boliche el día anterior y no el día del supuesto crimen de Melina. Se declararon inocentes en las indagatorias. Es decir, en la autoincriminación, Joel Fernández, alias Chavito, manda al frente a Toto, al Narigón y al tío del Narigón, y él se ubica en el lugar pero amenazado con un arma de fuego. Sí. Pero cuando tienen que declarar en sede judicial ante la fiscal, todos niegan los cargos en su contra. Con estos elementos, la fiscal cree que por más que todavía no tenga el cuerpo de la víctima, ni todavía tenga referencia biológica, genética de dónde fue la supuesta escena del crimen, la fiscal cree que con estos elementos está en condiciones de pedir la prisión preventiva, por lo menos de Joel Emanuel Fernández, que es el mayor que se incriminó. ¿Cuánto tiempo tiene la fiscal para dictar la prisión Del momento preventiva? de la indagatoria puede hasta un mes tomarse para dictar la preventiva, para pedir la preventiva. Y es el tiempo que tiene máximo, que puede prorrogar de 15 días a un mes para pedir la preventiva. Pero, a ver, acabamos de contar por primera vez la secuencia de cómo se empezó a descubrir la trama siniestra de esta historia. El primero identificado en el video no es Toto como se pensó, sino que el aporte de la madre de una amiga de Melina permite identificar al Chavito. Cuando el Chavito va a la comisaría a declarar como testigo, le dicen: vos conocés a Melina, se hace el distraído y dice: no la conozco, le exhiben el video y lo muestran con Melina. Ahí él cuenta que en realidad quienes secuestraron y mataron a Melina son Toto y el Narigón. Él no se coloca en ese lugar. Queda detenido. Cuando queda detenido, la policía le escucha decir en la comisaría que él sí había tenido por lo menos cierta participación en esta historia. Pero
Se autoincriminó 2 veces, pero en una... Siempre aclarando que lo estaban amenazando con y en un el otro arma. no. Claro, siempre diciendo, yo estuve ahí, pero me amenazaban con un arma. Sí. ¿Entendés la diferencia? Sí. Cuando no se incriminó, dijo, la culpa es del Toto y el Narigón, ellos me contaron que le hicieron esto. Pero cuando él se incorpora en el lugar, dice, estuve ahí, pero no pude evitar nada porque me pusieron un arma en la cabeza. La pregunta de fondo, a vos, Pablo, Claudio, es si con todo esto que estamos contando le va a alcanzar a la fiscal de la causa para probar el delito. Bueno, ahí tenemos la duda, que, a ver, no, todo esto que vos contás es sumamente interesante y muy importante, pero a ciencia cierta no hay más que dichos de personas, pero no tenés todavía una prueba concreta y firme. Tal vez esta sea la punta del ovillo para empezar a tirar. Es real y de hecho la fiscalía saben que tienen que trabajar y mucho para sumar elementos de prueba a esta doble autoincriminación. ¿Qué te dicen los investigadores judiciales para darle fe a la autoincriminación? A ver, ¿cómo vos podés bastardear una autoincriminación? Podés decir, y bueno, si lo hizo en presencia de la cana o en presencia de los penitenciarios o en presencia de la división custodia traslado puede estar manipulada, pero la fiscalía te dice, hay civiles que son incluso conocidos de los imputados que escucharon decir esto en la seccional, que estaban declarando en el contexto de la causa y escucharon puerta mediante qué estaba diciendo el que se estaba autoincriminando y también lo declararon. Entonces lo que hacen es decirte que la autoincriminación no fue escuchada solo por policías, sino también por civiles. ¿Y eso alcanza? Bueno, alcanza para decir que la autoincriminación ocurrió. Ahora, ¿alcanza la autoincriminación per se por sí sola para fundar una acusación de semejante tamaño como la fiscal plantea, homicidio agravado en el contexto de violencia de género? Bueno, la fiscal piensa que con lo que tiene hasta ahora le alcanzó para detener. Tiene que trabajar y mucho el camino para pedir la preventiva. Mauro, una pregunta. ¿Cómo queda acreditado en la causa esa declaración en sede policial o en el transcurso, como decía, cuando iba en el camión? ¿Quién hace esa declaración? En el caso de la... ¿El custodio del camión, por ejemplo, que dice, se presenta a la fiscalía y dice, a mí me dijo tal cosa? Exactamente, y consta en un acta, como pasó en el caso Ángeles, es un acta que obra como una testimonial, es un indicio, no es una confesión judicial, porque de hecho, fíjate que cuando declaran, incluso el que se autoincrimina dice, yo no dije nada, a mí no me metan en esto, yo no tengo nada que ver, estuve el día anterior en el boliche. ¿Y esa es una obligación del funcionario policial o del servicio penitenciario? Declararlo. De declararlo si le dice algo a algún detenido. Sí, lo tiene que dejar asentado en un acta como hicieron y se lo exhibieron a la fiscal. Pero la fiscal suma, además del relato del que estaba en el camión de traslado y del policía de la comisaría, civiles que estaban en la seccional y que escucharon el mismo relato por parte del que se incrimina. Un buen abogado, pícaro, enseguida te dice, bueno, sí lo dijo, pero lo dijo para proteger a otra persona, o lo intimidaron, o le pagaron para que lo diga. Claro, te lo voltea porque como él después no lo sostiene, no, al principio tuvo miedo, tenía miedo que entonces dijo eso, qué sé yo, puede contar un cuento chino. Pero es real. Lo que ocurre acá es que esta investigación tiene que seguir en términos de investigación. Hay que investigar muchísimo más, hay mucho por descubrir, Mauro. Claramente. Coincidís, hay que buscar el cuerpo, no puede ser que estos chicos además no parecen ser asesinos profesionales, ni asesinos seriales, ¿no es cierto? No pueden haber hecho las cosas tan bien como para que no se les pueda probar una estrategia determinada. Comparto con ustedes que si la causa no suma más elementos a la autoincriminación de Joel Emanuel Fernández, y te falta mucho camino, porque el tipo en sede judicial en la indagatoria dijo, yo no fui, pero yo nunca seamos dije optimistas, nada. no son delincuentes profesionales, Mauro. No, pero igualmente hay, además de no hallar el cuerpo, el tiempo que transcurrió, cerca de 20 días, tiempo suficiente 23. para que limpien el lugar, para que en caso de que tenga alguna marca de defensa, ¿no? Por parte de Melina, estimo que en 20 días hay que ver cómo encontrás el va. cuerpo, claro, si encontrás el cuerpo, en qué estado está, si dejó vestigios, si hay indicios en el cuerpo de la víctima, hipotéticamente, si todo esto es cierto, pero lo que acabamos de contar es cómo pasó de testigo el que se termina autoincriminando 2 veces. Primero cuenta la historia pero cometida por otros 2, después admite haber estado en el lugar bajo amenaza con un arma de fuego y finalmente cuando va a tribunales marca el del Beso. Acabamos de confirmar por primera vez que el del Beso está detenido. Bien. El Ahora, del Beso Mauro, quedó preso. Habrá que ver si es culpable o inocente, como el resto, ¿no? Este joven dice y cuenta todo lo que pasó, incriminando a otros, después se autoincrimina. ¿Hubo un contacto con algún abogado hasta que él llegó a la indagatoria? No. ¿A la indagatoria ante la fiscalía? No, en ningún momento.
Recién toma contacto con un defensor oficial. No, perdón. La indagatoria tiene que ser con por eso, defensor. Antes no estaba con un defensor a eso. No digo, pero antes tenés que tener una charla previa. No, pero los traslados, Pablo. Es muy importante. Para que el abogado le diga, negá todo lo que dijiste. No, es que se negó a declarar. Eso fue lo que pasó. No es que se negó a declarar, negó los cargos, pero digo, la pregunta que vos me hacías era, si durante el trayecto en el camión y ahí estaba solo. No, yo digo, antes por el cambio de estrategia y el cambio de opinión. No, sin duda. Yo creo que en la entrevista previa el defensor le dijo, negá todo. La boca. Claro. Ahora, esto es bueno que uno haya hablado, porque a ciencia cierta también hay muchas tretas, también por decirlo de alguna manera, de los fiscales y de la policía, Mauro, de filtrar que uno se quebró, que dijo esto, que dijo lo otro, para generar pánico en todos los demás, si es que hubo varios partícipes, y que empiecen ellos a sospechar, bueno, nos traicionaron, contamos todo, mejoro mi situación, digo, la verdad hay que esperar un poquito a ver cómo se cuece este caldo, ¿no? Pablo, esto que te cuento está judicializado, es parte del expediente que tiene la fiscal Mauro, Villoni. Chavito es quien en principio dice yo no la conozco, yo no estuve ahí esa noche, y que posteriormente cuando le muestran la filmación no le queda dice, otra que decir, sí la conozco. Por eso digo, es una actitud que reitera dos veces. Que reitera dos veces. Se hace cargo, después no. Pero cuando dice la conozco, porque no le queda otra alternativa, porque se ve él en el video, ahí termina diciendo, antes de incriminarse él, dice, adentro del boliche, Toto y el Narigón comentaban que la querían drogar y enfiestar a Melina. Antes de incriminarse, él le echa la culpa a los otros dos, ¿no? Uno es el prófugo, el Narigón. Y dice, Toto me contó que fueron a su casa, que es en el templo Umbanda, por eso allanan el templo. Ahí entendemos mejor por qué allanaron el templo. Me contó que tuvieron sexo, que estuvieron con la chica 3 días, que ella estaba muy drogada, que en un momento el Narigón y su tío la golpearon y mataron, que la desnudaron, la pusieron en una bolsa de nylon y la tiraron al arroyo. Hasta ahí nos estaba involucrando Joel Emanuel Fernández Chavito. Hasta ahí le ponía la culpa a Toto y al Narigón que le habían contado a él. ¿Se entiende? Ahora, cuando va en la primera autoincriminación en sede policial, que es escuchada por una amiga de Melina y por el novio de Melina en la propia seccional, que lo dice a viva voz delante de personal policial, ahí dice, yo estuve ahí, no pude hacer nada para evitarlo porque el Narigón y Toto me apuntaban con un arma en la cabeza. Ese es el descargo que hace, pero ya se ubica en el lugar. Ya no es que a mí me contaron, él fue al lugar. ¿Sabes lo que uno piensa después de la charla que tuvimos con Ferrari, no más temprano? Las miles de chicas, ¿no?, que están en esa situación, que salen de un boliche, ¿no? Y uno piensa, bueno, tuvo mala suerte Melina y se cruzó con asesinos y violadores. ¿Tomó ella alguna conducta de riesgo? ¿No? Porque yo engancho un poco con lo que dijo Ferrari y pienso por los padres, hermanos, amigos de chicas como Melina, que salen de un boliche todos los fines de semana, igual que ella, y que por ahí toman una decisión trágica o trágicamente errónea, ¿no? Que es irse con la persona equivocada. Quizás ella fue de buena fe, seguro, inocentemente, pensando que podía tener una noche de pasión con un chico y después se encontró con otra cosa o propuso alguna otra cosa. No Pablo, sé, pero de todos modos digo, ¿qué es lo que lleva a que una chica termine de esta manera tan trágica? Si es mala suerte en el sentido de cruzarse con las personas equivocadas por esas cosas del destino, no haberse dado cuenta, o ella realmente tomó una decisión de riesgo, ¿no? Pablo, eso tal vez no lo sepamos. Te quiero sumar un dato más. Cuando lo indagan al dueño de casa, alias el pelado, 44 años, creo que el nombre es Javier Rodríguez, el dueño de casa, cuando lo indagan, le preguntan, ¿vos tenés un sobrino apodado el Narigón? Porque acordate que la declaración del que se autoincrimina dice... La mataron entre el Narigón y el tío en la casa de este que fue allanada, que es el dueño de la casa, alias el pelado. Y el tipo dice, no tengo ningún sobrino en Narigón. Todos se encargan en la indagatoria de negar todos los dichos del que se autoincrimina. Y el que se autoincrimina dice, yo no estuve ahí, estuve en el boliche el día anterior, y no dice nada de todo lo que dijo en la autoincriminación, asesorado por un defensor oficial. Claro, es lo que yo te decía antes, son 4 los detenidos y cada uno de ellos van a intentar echarle culpas al de al lado. Digo, de todas esas declaraciones la fiscal tendrá que tener la habilidad suficiente como para verdaderamente establecer qué es lo que sucedió. Está bien, pero el único que hasta ahora está tirándole farda a todo el mundo es Joel Emanuel Fernández Chavito. Los otros no dicen nada. Los otros no dicen, hay que ver, no tengo el contenido completo de qué declaró Toto, por ejemplo. Toto, los vecinos que estuvimos ayer entrevistando en el Templo Umbanda dijeron que Toto fue a bailar al boliche, pero el día anterior. Todos ubican el hecho el 22. Que el cambio de actitud de Joel en la declaración indagatoria es por consejo del abogado, del defensor que tiene. Sí.
lo otro, 21 años, no tiene experiencia, se vio en una situación más que comprometida, involucrado en un violación, homicidio y con una perpetua de por medio. Y ahí entró a desmoronarse y empezó a contar lo que contó. Después el abogado le dice, mira, tranquilízate, pero ahí frente a la fiscal tenés que decir, niego Pero todo. yo comparto lo que dice Agostina, que la declaración o el testimonio de este autoincriminado tiene 3 etapas. Como testigo, dice, me contó Toto que Toto y el narigón la enfiestaron, la drogaron, la mataron, pero yo no tengo nada que ver, me lo contó Toto. En la primera autoincriminación dice, bueno, reconozco, estuve ahí, pero me pusieron un arma en la cabeza y no la pude salvar. Y en la tercera le tira más culpa a Toto y cuando va a tribunales marca el del beso y esto posibilita la detención del chico del beso, que hasta el sábado no estaba preso. ¿Cuántos serían entonces los involucrados? Con este relato, 5. 4 están presos. Yo ahí te quiero decir algo. Sí. La experiencia nos indica, de haber mirado, visto y leído sobre un montón de casos, que en general es difícil que vos te encuentres con 5 asesinos. Sí. En general podés cruzarte con 1. 2 ya es bastante peculiar, pero pasa. Ahora, que 5 tipos, digamos, estén de acuerdo en matar a una chica es bien más difícil. Yo no digo que imposible, porque imposible no hay nada. Salvo que alguno de ellos domine a los demás. Bueno, pero pueden tener distintos papeles o distintos grados de participación. Digo, uno que la entrega, que es el que tenía mayor conocimiento de Melina, lo planteo como una hipótesis, ¿no? Posteriormente el dueño de la casa que llega al domicilio, habrá que ver si efectivamente Melina ya está muerta o si él se suma pero también. Que sí, lo que dice Pablo es que no hay una premeditación de decir los 5 vamos a matar está y bien, pero esta chica. Se van dando por los hechos, después cada uno va tratando de cubrirse o de mejorar zafar. su situación. Pero fíjate que en la autoincriminación, Agos, el dueño de casa, de acuerdo con el relato del que se autoincrimina, aparece participando activamente del crimen, no llegando después a decir sacámonos de encima el cuerpo. Sí. Acordate que Joel, Emanuel Fernández, Chavito, está diciendo que quien la mata a Melina es el narigón con el tío, y el tío es el supuesto dueño de la casa donde habría pasado todo en potencial. Ahora, es más creíble que es un hecho que ocurre esa misma noche o madrugada. Ya lo de 3 o 4 días, por eso de 3 días como esclava sexual es mucho más difícil, Mauro. Es mucho más difícil. Vos tenés que tener una persona todo el tiempo cuidándola, o la tenés que estar drogando todo el tiempo con el riesgo que eso implica. Es decir, ya es una trama mucho más escabrosa pero no te y quepa mil duda veces más complicada, ¿no? Por eso la pregunta que le hago a todos es esta. ¿Puede ser que en parte de la autoincriminación mienta? Claramente. Claro. Hay que ver de todo lo que dice, hay que tamizar. ¿Por qué, por ejemplo, cuando entra a tribunales lo marca el que está al del beso y lo manda al frente? ¿Por qué manda al frente a Toto? ¿Por qué manda al frente al narigón? ¿Se conocen? ¿Podrá demostrar la fiscal que este grupo se conoce? Vos tenés que demostrar que se conocen primero, tener comunicaciones telefónicas que los ubique esa misma noche en el mismo lugar. La pregunta es, si estando hasta las manos el que está preso, Chavito, tal vez, pregunto, les tiro la pregunta, ¿cabe en la mente de un pibe de estas características decir, bueno, mando al frente a algún enemigo del barrio para enlodarlo porque sí? ¿O está enlodando a gente que realmente estuvo pero eso ahí? se cae, Mauro. Sí. Cuando tenés, le voy a decir porque estoy peleado con aquel, lo involucro. Y te dura 2 días la mentira. No, parece que te dura. Da la sensación que parte de lo que cuenta es cierto. Es cierto. Tal vez, o seguramente no todo, ¿no? A los que siempre Yo lo que digo es a Toto y al narigón desde el arranque. Sí. Ahí sí fue conteste en toda la declaración las 3 veces que declara, como testigo y como imputado. Yo digo, y Dios quiera que no sea así, pero tengo el presentimiento que si no aparece el cuerpo de Melina, probar el homicidio. Para mí es súper difícil. Va a ser complicado y un trámite más que largo. Lo discutí con gente de tribunales de San Martín. Esto justamente yo preguntaba, ¿con qué elementos imputás un homicidio agravado en el contexto de violencia de género si no encontrás el cuerpo de la víctima y si no me acreditás científicamente dónde fue el hipotético homicidio? ¿Te alcanza con un tipo que dice, fue este, salvo, y ahí viene una palabra muy jurídica que Pablo me va a ayudar, salvo que vos demuestres, no sé si te alcanza, pero te suma indicios de mendacidad y de oportunidad? Vamos a suponer que Toto diga en su declaración, yo no lo conozco al narigón o yo no conozco a Chavito, y vos demostrás que se conocen. Bueno, ahí le sumás un elemento. Ahora, yo te digo algo. Pero le vas sumando un elemento. Quiero decirte algo también. Me impresiona que se haya tardado tanto en descubrir esta trama básica de primero inferior, porque ella desaparece el 24, ¿no es cierto? La madre lo denuncia 1 o 2 días después. 25. Estamos al 25. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaron en descubrir que había ido a Chancanap?
con quién se había ido. No, para, que habían ido la parte que te doy la razón es esta. A ver, decime porque que me parece habían ido a Chancaná, lo sabían desde el arranque. Está bien. Lo que le pasó a la policía y a la fiscal Las Millones, imágenes, pero ¿cuándo las te vieron? cuento esto. Nadie le aportó 9 días. El video estaba, ¿eh? El video estaba en sede policial y judicial de arranque. Nadie se comprometió a decirle a los investigadores durante 7, 8 días quiénes eran los pibes que se veían Claro, en el video. el boliche Bueno, colaboró, pero esto hubo es mucho insólito. hermetismo Bueno, por Pablo, parte de los claro, adolescentes pero los familiares, que estaban sí, chicos. esa noche Pero en nadie el lugar. quería... Pero, No, ¿quién los pero no conoce? puede ser, Mauro, Pero, porque Pablo, vos llamás al Pero familiar y decime, reconocer a tu sentate acá, hija. lo ponés frente a una Listo. pantalla y ponete a ver Claro. la hora y media de video. Pero, vos que te- te- la- pero a ver, ustedes lo muestran como algo sencillo. ¿Vos te creés que es fácil si vos no sabés cómo se llaman los pibes que están al lado de la víctima y nadie te aporta? ¿Quién te va a aportar los nombres de los demás? Hay 500 pibes en la Bueno, puerta del la local. madre dijo que veía a Melina Y que no lo dándole un reconocía. beso a un chico en la puerta del boliche, Y que no pero sabía quién que era. hasta buscó en las propias redes sociales de Melina, en sus 5 cuentas ¿Entienden de lo que les Facebook. digo? La mamá no Y lo dijo, conoce. no lo conozco. Bueno, pero finalmente dieron con alguien que sí. Bueno, pero le llevó 8 días en encontrar una en esos madre 8 días valiente. vos, si tiraste el cuerpo, podés ir, buscarlo, tirarlo en un lugar mejor, esconderlo mejor, podés ponerte de acuerdo todos qué vamos a decir. Es decir, tenés una cantidad de tiempo enorme para encubrir este crimen. Está bien, pero vos no creés que es posible que haya habido reticencia por parte del mundo juvenil de la puerta del boliche para decirle a la fiscal con certeza primero, ¿quiénes son los 4 que están ahí? ¿Vos te creés que alguien se anima a declarar sabiendo que están ante la presunción de un delito gravísimo? Bueno, apareció una mujer valiente, la mamá de una amiga de Melina, que llevó a su hija a declarar y dijo, lo que decís es son cierto. este y este. Ahora, cuando identifican a Chavito, que es el primero que está identificado en el video, que es Joel Emanuel Claro, ahí Fernández, se desarma todo. lo citan como testigo. El pibe dice, yo no estuve en Chancaná. No, pará, acá está el video. El pibe dice, sí, estuve en la pista de baile. Toto y el Narigón andaban diciendo que querían enfiestar y drogar a Melina. Y después Toto me contó que se le fue la mano y que la mató el Narigón con el tío. Ahora, hasta llegar a eso, pasaron, Ahora, como dice una pregunta Pablo, como 9, 10 días. Abogado del diablo, presentan ese video. ¿Ese video lo pueden negar la defensa, por ejemplo, del acusado? Diciendo, no, la fecha la puede poner, se puede cambiar. Y va a venir, perfectamente. pero si como defensa te haces mi planteo, tirás abajo, tratás de derrumbar la idea de que el video estaba mal la fecha, porque ellos están admitiendo Sí, que estuvieron se en puede Chancaná eso. el día anterior, ¿eh? O sea, todas las chicanas que se utilizan concretamente, ¿no? Para tratar de impedir que se sepa la verdad. Va a haber 1000 maniobras. Después Bueno. la seguimos. Gracias, Mauro. Vamos a los títulos, señores. Así es.